Mi nombre es Rubén Alarcón Galaviz. Soy estudiante de medicina del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, ICES Campus 2001. Este pequeño video es para la asignatura de anatomía, impartida por el doctor Tomás Iván Briones Torres. El tema que les voy a hablar es... Bueno, para empezar, antes que nada, hay que saber lo que son los riñones. Los riñones son dos órganos en forma de frijol, cada uno aproximadamente del tamaño de un puño. Estos miden de 10 a 12 centímetros aproximadamente, siendo el izquierdo mayor que el derecho. Se encuentran ubicados justo debajo de la caja torácica, uno a cada lado de la columna vertebral. Sus principales funciones son varias. Una de ellas es el eliminación del desecho y exceso de líquido del cuerpo, también el ácido que producen las células del cuerpo, y mantienen un equilibrio saludable de agua, sales y minerales, como el sodio, calcio, fósforo y potasio en la sangre. Sin este equilibrio es posible que los nervios, los músculos y otros tejidos del cuerpo no funcionen normalmente. Además que los riñones también producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, producir glóbulos rojos y mantener los huesos fuertes y saludables. Bueno, el parénquima renal. En un corte frontal del riñón observamos dos elementos bien diferenciados. Una cavidad llamada seno renal, cuyo orificio es el hilio renal, y el tejido llamado parénquima renal, que a su vez presenta dos zonas de distinto aspecto y coloración: la corteza renal lisa y rojiza en la periferia, y la médula renal de color marrón situada entre la corteza y el seno renal. El parénquima renal es la parte del riñón que asegura sus funciones. Está constituida por las nefronas, que son una unidad estructural y funcional básica del riñón, responsable de la purificación de la sangre, cada una con una porción en la corteza y otra en la médula renal. Bueno, como ya sabemos y como se hizo mención, en el cuerpo humano existen dos riñones. Son tamaño de un frijol, cada uno del lado de la columna vertebral. El izquierdo es mayor que el derecho y son situados o localizados debajo de la caja torácica, Esta es una pequeña imagen de una corte del riñón. Aquí se pueden ver las cálices menores, las cálices mayores, lo que es la médula, lo que es la pelvis renal, la vena y la arteria renal, el uréter y la corteza. Conforme vayamos avanzando con el tema, veremos más a fondo sobre cada uno de estos aspectos. La corteza renal es la zona del parénquima situada inmediatamente por debajo de la cápsula fibrosa. Tiene un aspecto liso, rojizo y un espesor aproximado de 1 centímetro. Se prolonga entre las pirámides formando las columnas de Bertin. En la corteza y en las columnas se disponen los corpúsculos renales y los conductos contorneados de las nefronas, además de los vasos sanguíneos más finos. La médula renal es de color marrón y textura estriada. Consta de 8 a 18 estructuras cónicas, las llamadas pirámides renales o de Malpighi, cuyos vértices dirigidos hacia el seno renal se denominan papilas. Bueno, aquí tenemos lo que es la médula renal, que está conformada por lo que son las pirámides renales o de Malpighi. Los vértices de la médula renal son dirigidos hacia el seno renal. Esos vértices se denominan papilas. Las vías urinarias intrarrenales, los cálices y pelvis renal. El conjunto de los canales excretorios que conducen la orina definitiva desde su salida del parénquima renal hasta el exterior del riñón son la participación de dos órganos, lo que son las cálices y la pelvis renal. Cabe mencionar que las cálices se clasifican en dos, lo que son las menores y las mayores. Las cálices menores
Son estructuras visibles macroscópicamente en forma de copa, situados en el seno renal. Recogen la orina procedente de los conductos papilares que desembocan en la papila renal, vértice agujerado de cada pirámide medular. Haremos un pequeño acercamiento para observar detalladamente lo que son las cálices menores y cómo diferenciarlos de las cálices mayores. Bueno, cabe mencionar que los cálices más que nada son órganos en forma de copa. Estos son los cálices menores que tienen forma de copa, que están más hacia el exterior, y esos son los cálices mayores, que son los más, que tienen más grosor. ¿Cómo diferenciarlos? Pues más que nada por el grosor y la ubicación exacta. Cabe mencionar que los cálices menores, 2 o más conforman lo que es una cáliz mayor. En cada riñón hay tantos cálices menores como pirámides, es decir, entre 8 a 18 aproximadamente. Varios cálices menores se unen para formar los cálices mayores. Los cálices mayores, en un número de 2 a 3 por riñón, conducen la orina de los cálices menores a la pelvis renal. Los cálices mayores. Cada 2 a 4 cálices menores se juntan para formar un cáliz mayor. Tienen la longitud de 12 a 18 milímetros. Los cálices mayores son entre 2 a 5, habitualmente 3, superior, medio e inferior. Los cálices mayores se abren por la base de la pelvis renal. Aquí podemos ver una pequeña imagen de lo que es una cáliz mayor. Primero son lo que es la cáliz mayor, que se juntan por varios cálices menores, y lo que podemos apreciar aquí es la copa, o sea, la cáliz menor. Bueno, pues son conductos más anchos que los cálices menores, una gran característica de ellos. La pelvis renal. La pelvis renal se forma por la reunión de los cálices mayores en reservorio con capacidad para 4 a 8 centímetros cúbicos de orina. Tienen actividad contráctil que contribuye al avance de la orina hacia el exterior. Cada papila renal está rodeada por una rama de la pelvis renal denominada cáliz. Relación con los elementos de la nefrona. La nefrona, como ya dijimos, son órganos que tienen como función la purificación de la sangre. En su función de la posición en el parénquima se distinguen las nefronas corticales, 80% aproximadamente, con el corpúsculo situado en la zona más externa de la corteza, y el segmento tubular denominado asa de Henle, que penetra apenas en la zona superficial de la pirámide medular, y las nefronas yuxtamedulares, que conforman el 20%, que tienen el corpúsculo situado en la zona de la corteza próxima a la médula, y el asa de Henle larga, que penetra profundamente en la pirámide medular. Cada nefrona consta de corpúsculos renal y el tubo renal. La distribución vascular. Dentro de cada riñón, la arteria renal sufre sucesivas divisiones, dando ramas de calibre cada vez menor. La denominación de cada subdivisión arterial es como sigue. De la arteria renal nacen a nivel del seno renal las arterias segmentarias. Estas, a nivel de las columnas renales, se ramifican en arterias interlobulares. De estas se forman las arterias arciformes, que rodean la pirámide renal entre la corteza y la médula. A su vez, a nivel de la corteza renal, las arciformes se ramifican en arterias interlobulillares, que emiten las arterias aferentes, y estas los capilares glomerulares o glomérulo, en íntimo contacto con la cápsula de Bowman de las nefronas. Bueno, por mi parte sería todo. Agradezco su atención prestada y espero que este video haya sido mucho de su agrado. Muchas gracias y tengan un excelente día. Hasta luego.